Miren, cuando hay un daño, una lesión, un corte, estás cocinando y te cortas, hay una lesión, ¿no? Hay un sangrado. El primer paso de la hemostasia es una vasoconstricción, un vasoespasmo, vasoespasmo. Luego hay un acúmulo de un tapón que se llama tapón plaquetario, el tapón plaquetario. Y finalmente, el coágulo de fibrina, ¿ya? Finalmente, coágulo de fibrina. Listo, ya. Entonces, ¿qué es hemostasia? Miren, hemostasia es un conjunto de mecanismos que mantiene la sangre en estado líquido, evitando su extravasación y reparando lesiones vasculares, es decir, detener una hemorragia. ¿Por qué la sangre tiene esa naturaleza de ser líquida, no? ¿O cuáles son los factores, los componentes que hacen que la sangre sea líquida? O sea, ¿por qué? Si yo dibujo un vaso sanguíneo y mi sangre es líquida, ¿no? Es líquida, ligeramente líquida. ¿Qué hace que mi sangre sea líquida? Porque tiene, o sea, ¿por Plasma. qué no se coagula mi sangre y no se coagula y se detiene mi sangre? Porque tiene aquí factores procoagulantes y tiene anticoagulantes. En nuestra sangre, estos dos factores procoagulantes y los anticoagulantes están luchando para que se mantenga líquida y el paciente no se desangre, no haya un sangrado excesivo, sangrado, tiene que mantener un equilibrio entre las sustancias procoagulantes y anticoagulantes. O sea, no excederse de anticoagulantes, porque si se excede de anticoagulantes, un pequeño toque, sangras, sangras. Y no se coagula la sangre, por ejemplo, como en la circoagulación intravascular diseminada, no se coagula porque, porque estas sustancias procoagulantes están siendo controladas por los anticoagulantes. Entonces, los factores que favorecen la coagulación son dos. Vamos a hablar de hemostasia primaria y hemostasia secundaria. Vamos a hablar de dos, ¿ya? Hemostasia primaria y hemostasia secundaria. Entonces, la hemostasia primaria, ojo, acuérdate de esto, es el trombo blanco, trombo blanco. ¿A qué se refiere trombo blanco? Cuando hay un corte, este es el vaso sanguíneo, hay un corte, los primeros en acudir son las plaquetas. Los primeros en acudir son las plaquetas. O sea, si hay un corte en el vaso sanguíneo, los primeros que en acudir, los primeros en aglomerarse son las plaquetas. Se adhieren y se agregan las plaquetas aquí para tapar esa lesión. Y ese trombo blanco, ¿cómo se mide? Con el tiempo de sangría, de 3 a 7 minutos. ¿Ya? Y hemostasia secundaria ya se forma el trombo amarillo, la famosa fibrina. ¿Ya? ¿Qué es esto de acá? O sea, encima de las plaquetas se libera fibrina. Por eso es que este es un trombo más firme, más, más duro. Aquí solamente son ladrillos, ¿no? Están colocados. Aquí es con pegamento ya. Para que se forme fibrina tenemos dos vías, la vía intrínseca y la vía extrínseca. Vamos a hablar de la vía intrínseca, ¿ya? La vía intrínseca también se llama la vía de contacto, ¿ya? La vía de contacto. Es lenta de 1 a 6 minutos. ¿Y con qué examen de laboratorio se mide? Con el TTPA. ¿Qué significa TTPA? Tiempo de tromboplastina parcial Activado. activado, ¿ya? Valores normales entre 25 y 45. Ahora, tenemos otra vía extrínseca, que es por la vía del factor tisular. Este es un,
Es un factor de coagulación. Es explosiva, rápida. La vía extrínseca es rapidísima. ¿Cuántos segundos? 15 segundos. Acá, por eso es que el tiempo de protrombina es 15 segundos, pues. Tiempo de protrombina, o sea, rapidísimo. Entonces, el examen que te permite medir el TTPA, perdón, la vía intrínseca, ojo, es TTPA. La vía extrínseca es el TP, tiempo de protrombina. 15 segundos, aquí 45 segundos. O sea, para medir la vía intrínseca, 45 segundos, vía extrínseca, 15 segundos. Y el INR es lo mismo que el TTPA, pero esto ya está asociado a varios valores de diferentes laboratorios y valores normales es de 1 a 1,5. El INR es lo mismo que el TP. Y para la fibrinólisis, o sea, para que el coágulo se degrade cuando ya se ha curado, degradación de coágulo, tenemos la plasmina que proviene del plasminógeno, ¿ya? O también el dímero D. Entonces, vamos a ver un ejemplo del perfil de coagulación. Miren, miren acá. Tiempo de sangría, no han medido acá, no han medido, pero acá sí. Tiempo de protrombina, o sea, ese es el TP. El TP, a ver, pregunta, ¿qué vía mide? ¿La vía intrínseca o la vía extrínseca? La extrínseca. Extrínseca. Vía extrínseca. Valores normales hasta 15 segundos. ¿Cuánto tiene este paciente? 12,7. 12 segundos, ¿no? Entonces está normal. El INR que deriva de esto es hasta 1,5. Mira, 1,5, 0 puntos está normal. ¿Ya? Normal. O sea, el problema es cuando es mayor a 1,5. TTPA. TTPA. El TTPA normal es hasta 45. A 40, 25, 45. Ya. ¿Cuánto dice acá? 32. 32. Fibrinógeno es hasta 400, está elevado, procoagulante. Entonces su perfil de coagulación está normal, ¿no? Está normal. Bien, entonces ahora vamos a explicar cómo se da el proceso de coagulación, ¿ya? Tenemos que entender los factores de coagulación. Miren, cuando la arteria sufre daño, un corte, por ejemplo, antes de eso, antes del corte, quiero explicar esto. El endotelio es un tejido epitelial, ¿no? Epitelio que recubre esta cavidad. Debajo del endotelio siempre hay una membranita basal, ¿ya? En el caso de las arterias, aquí, cuando hay un corte, se va a liberar este factor que se llama el factor de von Willebrand, ¿ya? En la membrana basal se va a liberar este factor. Luego, debajo de la capa muscular de la arteria, que este es el músculo liso de la arteria, también hay una membrana basal y ahí se va a liberar el factor tisular. Ojo, son factores de la coagulación, ojo, factores de coagulación. El factor tisular y el factor de von Willebrand. De von Willebrand cuando se lesiona el endotelio y el factor tisular cuando se lesiona la capa muscular. En un corte se lesionan los dos, pues, ¿no? Por eso es que se libera factor tisular y von de Willebrand. Entonces, miren, esta es una arteria, esta es la luz, este es el endotelio, ¿no? El endotelio. Cuando hay un corte, miren, una lesión, hay un corte, lo primero que se va a liberar es factor de von Willebrand. ¿De dónde? De la membrana basal del endotelio. O sea, de aquí se libera este factor de von Willebrand. Ese factor de von Willebrand es como un celular, ¿ya? Recuérdense, hagan la analogía. El factor de von Willebrand es como un celular, ¿no? Se activa, o sea, hay un corte, una lesión y se activa el factor de von Willebrand. Al activarse, este celular llama a las plaquetas. Nuevamente, cuando hay una lesión vascular,
se libera factor de von Willebrand. El factor de von Willebrand llama a las plaquetas. Y también cuando hay lesión en endotelio, acá en esta parte, se libera el tromboxano A2 cuando hay lesión en las células endoteliales. Primero es adhesión, adhesión, o sea, se adhiere las plaquetas aquí, se adhiere, adhesión, adhesión, se adhiere las plaquetas para tapar este orificio. Luego se activa el tromboxano A2, la bocina, o sea, llama más plaquetas, queremos más plaquetas y vienen, ¿no? Una tras otra. Pero el trombo blanco es, tiene una desventaja, que es lábil, es débil. El trombo blanco se puede desprender fácilmente. Esto se llama hemostasia primaria, ¿no? Formación de trombo blanco. Luego del trombo blanco ya vienen los factores de coagulación. Propiamente dichos, uno de ellos es el factor de von Willebrand. Entonces, estos son los factores de coagulación. Miren, factor 1, fibrinógeno. Los más importantes, mira, son 1, 2, 3, 4 hasta el 13. La protrombina, factor tisular, factor 3. El calcio es el 4, 5 proacelerina. El 6 dice que algunos autores dicen que no es un factor de coagulación. El 7 proconvertina, el 8 antihemofílico. Por eso es que los pacientes que tienen déficit de factor 8 son hemofilia tipo A. Los que no tienen factor 9 son hemofilia tipo B. El 10 es Stuart Power. El 11 es factor tromboplasmático del plasma. El 12 es factor de Hagemann. El 13 es estabilizador de fibrina, ¿no? Ya sí. De estos factores de coagulación, lo que quiero resaltar de este gráfico es que todos o casi todos se fabrican ¿dónde? En el hígado. ¿Qué pasaría, a ver ustedes, qué pasaría si el paciente tiene una falla hepática? Por ejemplo, aquellos pacientes que tienen shock séptico también hacen falla hepática por disfunción multiorgánica, ¿no? Cuando tú le tomas un perfil de coagulación, el TP, el tiempo de protrombina y el TTPA están alterados, o sea, están elevados. Entonces hay que tener en cuenta quiénes fabrican los factores de coagulación, ¿no? Entonces regresamos acá. El factor de von Willebrand, ¿de acuerdas? Se liberó, que es este de acá, que era un celular claro, ¿no? Claro. Y después de esta primera etapa también se libera el factor tisular. El factor tisular ya es un factor de coagulación, ¿no? Imagínate que el factor de von Willebrand, que es esto de acá, es un celular claro y el factor tisular es un celular Movistar, ¿ya? Es un celular Movistar. Entonces, el claro, el teléfono de von Willebrand, el claro, llama plaquetas y activa también la adhesión y la agregación plaquetaria, ¿no? El factor de von Willebrand. El factor tisular, que es otro celular, como aquí ya están las plaquetas colocadas, llama a otros factores de coagulación. Mira, el 3 llama al 7, el 7 al 10. El 10 interviene entre la formación de protrombina con trombina y la trombina interviene en la formación de fibrinógeno a fibrina. ¿Y la fibrina qué es? La fibrina es como si fuera un pegamento. La fibrina es una sustancia que le da mayor estabilidad a, a este, a este entramado de plaquetas. ¿Me entienden? Es como si estas plaquetas fueran ladrillos, ¿no? Y el color amarillo, la fibrina, fuera el cemento o el pegamento, ¿no? El pegamento. Entonces esto ya se hace un coágulo firme. Ya no, ya no. Entonces, si se dan cuenta, aquí hay dos componentes, tanto factores plaquetarios, la plaqueta, y los factores de la coagulación, ¿no? Que intervienen.
tanto para la agregación y la adhesión plaquetaria como para la formación de fibrina. O sea, la vía común de la vía intrínseca y la vía extrínseca, lo común es al final, fibrina. O sea, lo que se quiere es fabricar pegamento para que pegar esos ladrillos que son las plaquetas. ¿Ya? Entonces, la hemostasia secundaria ya comienza con la liberación del factor tisular y termina con la formación de fibrina. Y eso en este caso es la vía extrínseca, ¿no? La vía extrínseca. Es rapidísima la vía extrínseca. La vía extrínseca es 15 segundos, ¿no? Rápido. Entonces, vamos a hablar de la cascada de coagulación. Miren, la vía intrínseca comienza con la liberación del factor 12 de coagulación y termina formando el factor 10 y finalmente, ¿qué es lo que el producto final? Fibrina. Fibrina. Y aquí la vía extrínseca también. La vía extrínseca, hay una lesión, ¿no? Una lesión, se libera el factor tisular, ¿te acuerdas? Del vaso sanguíneo se corta y se libera el factor tisular, ¿te acuerdas? Por eso se llama vía extrínseca, porque hay un factor externo que produce en este caso, el corte del vaso sanguíneo y activa, ya activa. Entonces, el factor tisular es el 3. Activa el 7, 3 más 7 genera el 10. Entonces, cualquiera sea la vía extrínseca, que es por daño, traumatismo, o la vía intrínseca, por una alteración interna, la vía común es formar el 10. Luego del 10, esto ya es la vía común, formar fibrina. ¿Ya? Aunque este gráfico ustedes lo ven complejo, vamos a hacerlo más fácil. Miren, vía extrínseca cuando hay un trauma, vía intrínseca cuando no hay trauma, y esto, la vía común es el factor 10, ¿no? Tiene que formar un factor 10. Y finalmente la fibrina, ¿ya? Entonces, para hablar de esta cascada de coagulación, para que ustedes se recuerden fácilmente, vamos a hacer esto, miren. Vía intrínseca comienza del 12, luego va descendiendo. 11, del 11 seguiría 10, ¿no? Pero 10 está en la vía común. Por lo tanto, pasamos, seguiría el 9. Del 9, el 8, ¿no? Fácil de recordar. 12, 11, el 10 es vía común, 9, 8. 12, 11, 9, 8. Luego este es para la vía común. Luego el factor tisular, que es el 3, activa al 7. 3 más 7, 10. 10 es la vía común. Entonces, la vía común, que es el 10, entre el 5, sale el factor 2. 2 entre 2, 1. ¿Ya? Fibrinógeno. Entonces, aquí lo vamos a hacer más entendible, ¿ya? Otra vez. Miren. Vía intrínseca, factor 12. Baja, ¿no? Desciende. 11, nos tocaría el 10, pero el 10 está en la vía común. Ya tomamos el 9 y el 8. Vía intrínseca, 9, 8, 9, 11, 12. De la vía extrínseca, el factor tisular, que es el 3, por una lesión, ¿no? Se libera por una lesión. 3 más 7, 10. Y 10 es la vía común. 10 entre 5, 2. 2 entre 2, 1. Fibrinógeno y luego la fibrina. Entonces aquí lo que nos tenemos que recordar es la tromboplastina. ¿Recuerdas el TTPA? TTPA. Tiempo de tromboplastina parcial activado mide el factor 11, pues. Vía intrínseca. Y la vía extrínseca mide el tiempo de protrombina, que es vía extrínseca, o sea, el TP, ¿ya? O sea, en otras palabras, el perfil de coagulación mide el TTPA, tiempo de tromboplastina parcial activado, y el tiempo de protrombina, que es la vía extrínseca. O sea, mide las dos vías, vía intrínseca y vía extrínseca. Y el producto final es el fibrinógeno, o sea, previo a la fibrina es el fibrinógeno, que también miden el perfil de coagulación, ¿ya? Entonces,
Hay factores de coagulación vitamina K dependientes. ¿Cuáles son esos? El factor 10, miren, el 10, el nueve, el siete y el 2. Aquí, acuérdense de este número, 1972, ¿no? Es como si fuera un año, pero aquí hay un cero más, ¿no? 1972. ¿Qué pasa? ¿Por qué se llaman vitamina K dependientes? Porque la vitamina K que hay en el cuerpo, que se puede consumir o que se produce, está en su forma inactiva y hay una enzima que se llama la epóxido reductasa que activa K, activa a la vitamina K y lo convierte en activa. Entonces, esa vitamina K, ¿para qué sirve? Sirve como precursor de los factores 10, 9, 7 y 2, ¿ya? Por eso es que no sé si se han dado cuenta, algunos pacientes que tienen perfil de coagulación alterado administran vitamina K endovenoso, ¿no? ¿Para qué? Para que produzca estos factores, el 10, el 9, el 7, el 2, factores de coagulación. Para que se active la vitamina K, necesita la epóxido reductasa y se convierte en vitamina K activa. Esta vitamina K activa sirve para los factores de coagulación 10, 9, 7 y 2, ¿no? En su forma activa, para formar estos factores de coagulación. ¿Cuál es el mecanismo de acción de la warfarina? La warfarina es un anticoagulante, ¿ya? Anticoagulante. Ya, la warfarina es un anticoagulante. ¿Cómo actúa? Bloquea a la epóxido reductasa. Al bloquear, hace que la vitamina activa no se convierta en vitamina K activa. Y si no tenemos vitamina K activa, no tenemos factor 10, 9, 7 y 2. Ya no tenemos. Entonces predomina una falla en en la vía extrínseca, ¿ya? En la vía extrínseca. Entonces, la vía intrínseca también tiene su anticoagulante. ¿Cuál es? Naturalmente en el cuerpo tenemos un anticoagulante que se llama antitrombina 3. O sea, desactiva normalmente al 9, 10, 11 y 12. O sea, 9, 10, 11 y 12. La antitrombina 3 desactiva. O sea, naturalmente. Como les había dicho, ¿no? Para que la sangre se mantenga en un estado líquido, tienen que haber factores procoagulantes y anticoagulantes. Estos son los anticoagulantes, pues, naturales. Desactiva el 9, 10, 11 para que no se coagule, para que la sangre no sea espesa y no haya tendencia a la coagulación. La heparina que administramos, ¿te acuerdas? La heparina potencia la acción de la antitrombina 3, o sea, potencia la acción. Entonces, ¿qué hace? Desactiva el 9, 10, 11 y 12. O sea, la heparina actúa ¿en dónde? Vía extrínseca. La warfarina actuaba ¿dónde? En la vía intrínseca, anulando la acción de la enzima hipóxido reductasa, ¿no? Entonces, si bloqueaba a esa enzima, no se fabricaba 1972, 10972. En cambio, la heparina potencia la acción de esta antitrombina que bloquea el 9, 11, 10, 11 y 12. La heparina. Por eso es un anticoagulante. Entonces, la pregunta aquí, ¿cómo saber qué vía de coagulación está alterada? ¿Cómo nos enteramos? Miren acá. La vía intrínseca se mide con este examen de laboratorio que es el TTPA, tiempo de tromboplastina parcial activado. Se mide ahí, ¿ya? La vía intrínseca. ¿Cuánto es? 45 segundos, ¿no? 25, 45 segundos. Y la heparina actúa en la vía intrínseca, mayoritariamente, porque inhibe 10, 9, 11 y 12, ¿no? La heparina. Y la vía extrínseca se mide con el tiempo de protrombina. Ojo,
La vía extrínseca se mide con el tiempo de protrombina. ¿Cuánto es? 15 segundos, ¿no? De 10 a 15 segundos. Normal. El INR de 1 a 1.5. ¿Y qué medicamento ejemplo? La warfarina actúa sobre la vía extrínseca, ¿ya? La warfarina, la vía extrínseca. La protrombina está en 13 y el INR 0.9. ¿Está normal o anormal? A ver, ¿qué dicen ustedes? La protrombina está Normal. normal. ¿Cuánto tiene que estar? Entre 10 a Entre 15. 10 a 15, ¿no? Muy bien, la protrombina está normal. Entre 10 y 15. Y segunda pregunta, el TTPA, ¿cómo está? Está entre Está los límites normal, normales. ¿no? Está normal. ¿Por qué? Está en Está entre 32, 25, entre 25 y, entre 25 y 35. 32, ¿no? 45, hasta 45. 45. Sí. Está bien. Pues aquí probablemente no hay mucho, ¿no? El fibrinógeno, ¿no? Que está elevado. Ahora miren, Entonces, si esto está elevado, miren, el TTPA, a ver, o sea, el TTPA está elevado, TTPA está elevado, imagínense, vamos a poner 60. ¿Qué vía está alterada? A ver, ustedes, ¿la vía intrínseca o la vía extrínseca? intrínseca. 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 Intrínseca, muy bien. A ver, la vía intrínseca, aquí vamos a poner, esta vía está alterada. Y ya sabemos qué factores de coagulación son, ¿ah? 12, 11, el 11, 10, ¿no? 9, 8, 8. 8. 10. Entonces, ya sé. Mire, si ustedes analizan este laboratorio, mire, el 12, el 11, el 9, el 8 y la vía común. ¿Y qué fármaco actúa en la vía intrínseca? Heparina. 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 O sea, la heparina y la enoxaparina Se bajo actúan, peso molecular. Ujú. ¿no? Promoviendo la desactivación de estos factores, ¿no? El 11, ¿no? La heparina. Entonces, si está en 60, ¿qué es lo que ha pasado acá? ¿Por qué está mal? Porque probablemente hay déficit de factor 12, 11, 9, 8, 10, ¿no? Hay déficit de esos factores de coagulación. ¿Por qué aumenta el TTPA? ¿Dónde puede estar la falla? En el hígado. ¿Quién fabrica los factores de coagulación? Hígado. Si no es por Hígado. exceso de heparina, hígado. Ahora, el hígado, ¿por qué se daña? Por un shock, ¿no? Cuando tiene falla multiorgánica, ¿ya? Falla multiorgánica. Entonces el shock hace que haya daño hepático, aumenta las bilirrubinas, aumenta la bilirrubina y aumenta los TGO, TGP, aumentan las transaminasas. Y aquí tenemos, miren un ejemplo, este es un paciente que le cursaron interconsulta de hematología. ¿Por qué? Y vamos a hablar de este casito, a ver. Paciente mujer, 88 años de edad, con diagnóstico anticoagulada por fibrilación auricular, insuficiencia cardíaca congestiva, ir en ventilador mecánico, doble lesión mitral, anemia leve. Entonces, este paciente, mire, ¿qué es lo que tiene? Vamos a dibujar el corazón. Tiene mitral, válvula mitral, o sea que esta válvula hay una Está falla, ¿no? lesionado. Ujú. Entonces, ¿qué pasa? Tiene fibrilación Auricular. auricular. Mira, ¿qué pasa con la fibrilación auricular? Ah, En la aurícula, normalmente, miren, normalmente el nodo sinusal, el estímulo nace en nodo sinusal, pasa a nodo auriculoventricular, de nodo Ujú. auriculoventricular pasa a las de His, fibras de Purkinje interventricular, ¿no? Ajá. y así, ¿ya? O sea, primero se contraen las aurículas y luego los ventrículos. Los ventrículos. Pero en fibrilación auricular hay un caos. El estímulo nace en cualquier lugar. Puede nacer, por ejemplo, aquí nace y se va de frente acá. O nace aquí, nace acá, en cualquier lugar. La consecuencia mecánica de la fibrilación auricular es que
no hay una contracción global de aurículas. O sea, es como si tuviera un calambre constantemente contraído por aquí y por allá. O sea, no funciona como bomba las aurículas, ¿ya? Ese hecho de que haya una contracción por todo lado, cualquier punto, hay un problema, hay una tendencia a la formación de coágulos. Se forman coágulos, ¿ya? Se forman coágulos. Y si ese coágulo se forma, puede pasar al ventrículo izquierdo, del ventrículo a la arteria aorta, de la arteria aorta, ¿dónde pasa? Al cerebro. En el cerebro, ¿qué es lo que puede producir? Embolia cerebral, infarto cerebral, infarto. Y este paciente tiene doble riesgo. ¿Por qué? ¿Por qué tiene doble riesgo? Acá tiene doble lesión mitral. O sea, esta válvula mitral, esta válvula no funciona adecuadamente, no se cierra adecuadamente. Entonces aquí hay un riesgo también de que el coágulo, o sea, se forme y pase aquí. Que este paciente le administraron, mira, le indicaron warfarina. El lunes, media tableta, martes, media tableta, miércoles, una tableta, jueves, media tableta, o sea, de 5 miligramos bien, ¿no? O sea, tenían que darle 2,5 miligramos de warfarina. Pregunta, levanten la mano. La warfarina, ¿en qué vía actúa? ¿La intrínseca o la extrínseca? Entonces ya sé ya, la warfarina actúa en vía extrínseca, ya sé, factor 3, 7, 10 y todos los de abajo, de la vía común. ¿Qué pasa? Miren, de este paciente se le hace un control de qué está pasando acá. Es ese mismo paciente que recibe warfarina. Ustedes saben la historia del paciente, les llega este resultado y ¿qué van a hacer? Vamos a ver acá, vamos a analizar un poquito acá. Miren, Doctor, si el TTPA, a ver, otro color, ya está. TTPA mide la vía intrínseca y el TP mide la vía intrínseca. Primera conclusión, que la vía extrínseca está alterada, Extenso. ¿no? Ya, Ajá. la vía extrínseca. Ya. Sabemos qué factores son. El 3, el 7, del 10 para abajo, Ujú. 5, 2, 1, ¿no? Listo. Ya sé, ya. Entonces, también nos han dicho que el TP se altera cuando tú consumes warfarina. Y ese paciente hemos dicho que estaba tomando warfarina. Entonces, una forma de regular la dosis de warfarina es tomándole este examen, po, El INR. perfil de coagulación, el INR, ¿no? Tiene que ser hasta 1,5, en pacientes fibriladores, hasta 2,4 se le puede aceptar, o sea, más allá del valor, ¿no? Ujú. Pero no pasarse de eso. Y acá ya estamos en 3,9. Entonces, ¿qué es lo que tendrían que hacer acá? Regular la dosis de... ¿Por qué? Porque estás en un riesgo de que ese paciente, seguramente, para que indiquen warfarina, es alto riesgo de que forme trombos en la aurícula, en ambas aurículas, ¿no? Y alto riesgo de stroke isquémico cerebral. Por eso es que indican warfarina, para que no se forme el coágulo. Ahora, acá se tiene que regular, ¿no? Se tiene que regular la dosis de warfarina. Y si es urgente, por ejemplo, acá estamos en TP en 51 segundos, que es elevado, acá ya se puede administrar plasma fresco congelado, porque el plasma fresco congelado tiene estos factores de coagulación, ¿ya? Y luego puedes indicar dos unidades, porque no está tan elevado, porque yo he visto hasta 6 de INR, 6 7. Acá es un riesgo moderado, un par de bolsitas, y luego un control, y luego regular la dosis de warfarina, o sea, bajar la dosis, ¿no? Ujú. De warfarina. Y para terminar ya, fíjense acá, miren, el TP está en 26, ligeramente elevado, INR en 2, miren que correlaciona esto, en 2, o sea, ligeramente, ¿no? Hasta 15 a 26, ¿no? Y el TTPA, miren, ¿qué La pasa? vía intrínseca es la que se ve alterada. La vía intrínseca, o sea, Ujú. TTPA elevadísimo, miren, si es Sí, 45 lo máximo, 110 está. 111, o sea, algo ha pasado acá.
Entonces aquí sí, urgente, ¿qué cosa? Plasma fresco congelado. Acá siquiera sus 5 paquetes o 4 plasmas, ¿no? Y otra cosa también que hay que ver, plaquetas. Y fíjense, miren lo que hemos hecho. Cuando hay sangrado, evalúen dos cosas. ¿Cómo están las plaquetas y cómo está el factor de coagulación? O sea, los factores de las vías intrínseca y extrínseca. ¿Ya? Porque las plaquetas sirven para trombo blanco y el factor de coagulación es el pegamento. ¿Me entienden? ¿No? Pegamento y ladrillo. Si no Ujú. hay ladrillo, también se administra ladrillo. ¿Cómo vas a administrar ladrillo? Plaquetas. ¿No? Listo.